Ahí cántame. Uy, no, voy a echarle cuando va a ver desde al filósofo, no. Aguante pasar. Muy buenos días a todos, estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 14 de agosto de 2019. Más que datos económicos, lo que ha dominado la dinámica de los mercados durante el día de ayer fue unas declaraciones tanto de autoridades en China como del Departamento de Comercio en los Estados Unidos y del presidente Trump mostrando un acercamiento o eventual acercamiento entre las partes o por lo menos postergando algunas decisiones de imposición de aranceles sobre importación de productos chinos. Esto ayer sirvió para tener un fuerte repunte. En solamente 20 minutos los mercados pasaron de las pérdidas a las ganancias y unas muy buenas ganancias, pero hoy nuevamente aterrizamos a la realidad con indicadores negativos en Alemania y en China. Con respecto entonces a esas cifras en China, la producción industrial, las ventas minoristas crecieron sí, pero menos de lo que el mercado había anticipado, y para el caso de la industria en China es su crecimiento más bajo de los últimos 17 años, 4.8% de crecimiento frente a una expectativa que estaba entre el 5.8 y 6%. Con respecto a las ventas minoristas, el crecimiento fue del 7.6% frente a una expectativa del 8.6%, y la inversión en activos fijos sí, muy en línea con los que esperaba el mercado, 5.8%. Acá, pues obviamente, una nueva duda acerca de las cifras de este país con respecto a la velocidad de la desaceleración. Obviamente, el presidente Trump habría aprovechado la situación para decir que efectivamente sus aranceles estaban afectando a la economía china. Sin duda afectan a la economía china, a la economía de Estados Unidos y al mundo en general como un todo. Con respecto a el tema de Colombia, ayer unos muy buenos datos de lo que fue el tema de obras civiles, crecimiento del 13.3% en el segundo trimestre de este año, eventualmente pueda generar algún tipo de impacto favorable en lo que serán las cifras que se darán a conocer próximamente sobre el segundo trimestre, donde el Banco de la República, como lo mencionó Edwin, tiene una expectativa del 2.8%, nosotros estamos muy cerca de esos niveles del 2.8-3% para ese segundo trimestre. Sin embargo, pues tenemos dudas acerca de que este año alcancemos incluso ese nuevo pronóstico que tenemos nosotros del 3%, ANIF lo redujo también a ese nivel recientemente. Con respecto a el día de hoy, en Alemania tampoco ha sido muy positivo el tema, si bien es cierto, en la medición año a año, el PIB alemán crece el 0.4%, por encima de lo esperado. En la medición trimestre a trimestre, que es la manera como le gusta a los europeos hacer sus comparaciones, hubo una contracción del 0.1% en línea con lo que los analistas habían estado anticipando y casi que dejando el espacio abierto o digamos casi que empujando a Alemania a la definición técnica de recesión. Angela Merkel estuvo haciendo declaraciones afirmando que la economía o su país como tal estaba acercándose a un escenario un poco difícil, pero que el gobierno va a estar aplicando las estrategias que se necesiten para ir como de alguna manera solventando la situación. Alemania es de los pocos países que tienen espacio fiscal para, digamos, generar un impulso suficiente y ayudarle al crecimiento económico. Recuerden que durante los últimos años es una de las pocas economías que ha mantenido un presupuesto balanceado, sus bajos niveles de desempleo, el alto nivel de recaudo tributario les ha permitido incrementar el gasto sin incurrir en endeudamiento. Ahora lo que pueden hacer es endeudarse para ayudar a la reactivación de la economía como un todo. Con respecto también a Europa, indicadores de inflación en Francia, en Reino Unido se incrementó más de lo que se había anticipado, no porque la economía esté bollante y creciendo mucho, aunque hay que reconocer que la tasa de desempleo en Reino Unido está en mínimos históricos y la remuneración salarial ha venido aumentando de manera saludable, sino más bien por la debilidad de la libra esterlina que hace más caro las importaciones. Veremos qué ocurre todavía con esta parte del Brexit más adelante, tenemos algo de información puntual. Y para Europa también las cifras de crecimiento del segundo trimestre en línea con lo esperado, 1.1% comparación año a año y 0.2% comparación trimestre a trimestre. En línea no quiere decir que sea positivo, simplemente se confirma la debilidad de la zona euro y como mencionábamos nosotros previamente, básicamente por el tema de Alemania. Con respecto a los Estados Unidos, hoy tenemos la expectativa de publicaciones de algunos indicadores, precios de importados ya fue dado a conocer.
Lo interesante es que el mercado esperaba descenso del 0.1% y aumentó el 0.2%, teniendo en cuenta que el dólar se ha venido apreciando frente a la mayoría de monedas emergentes y algo de debilitamiento frente a las monedas refugio, pues es llamativo que hayamos tenido algo de inflación en el tema de productos importados en el mes. Sin embargo, en la comparación año a año, los productos importados sí han venido descendiendo por ese fortalecimiento del dólar, caída del 1.8%, así como también por el descenso de los precios de los combustibles. Más adelante tendremos las cifras de inventarios de petróleo que pues ayer tuvimos los API más, y nos será informado por parte de Raúl. En Colombia hoy tendremos la publicación de ventas minoristas y de comercio y de crecimiento industrial, donde las expectativas pues para el tema de la industria es un crecimiento muy lento, 1.8%, el anterior fue solamente 3.2%, esto no nos permite ser muy optimistas, y por otro lado el tema de las ventas de comercio que el anterior mes mostraron un alto crecimiento del 8.2%, para este se espera, o los analistas esperan 5.5%. Balanza comercial hoy, donde se espera algo de reducción en el déficit, pero no es para sacar pecho, es un dato de todas maneras negativo, 765 millones de dólares en déficit comercial. Y cerraríamos con unos indicadores de industria en Japón. Con respecto a lo que ha venido ocurriendo entonces ayer, fue muy interesante de alguna manera ver cómo reaccionaban los inversionistas rápidamente a estos pronunciamientos del gobierno chino y del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y del presidente Trump. Ayer hacia las 8:30, casi 9 de la mañana, los funcionarios chinos afirmaban que efectivamente iba a haber una reunión de comercio en cerca de 2 semanas entre los equipos negociadores de Estados Unidos y de China. Eso ya había generado un impulso razonable o relativamente positivo a las acciones apenas a la apertura del mercado. Segundos o minutos después, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos publicaba una lista de productos que iban a tener una postergación en la implementación de aranceles a partir del 1 de septiembre. Esos productos estaban el tema del calzado y la ropa y juguetes que eran importados de China, pero también temas de alta tecnología como celulares, computadores y pantallas LCD. De alguna manera, el presidente Trump luego declaraba, digamos, minutos después, que esto buscaba reducir el impacto negativo sobre los consumidores de Estados Unidos con miras a la temporada de fin de año y a los regalos de Navidad. De alguna manera, entonces, también nos está mostrando que efectivamente los aranceles sí afectan a los consumidores, no como decía el mismo presidente, que el que pagaba todo era el gobierno chino o las empresas chinas y que los consumidores estadounidenses no se verían afectados. Él mismo lo está reconociendo con esa decisión o la manera como justificaba la decisión ayer. También otros productos van a estar exentos totalmente de aranceles, no solamente les postergaban, sino no van a tener aranceles. Uno de ellos nos llama la atención por efectos de seguridad nacional, como las sillas para los vehículos iban a estar o no iban a ser contemplados dentro de este programa de aranceles que va a ser lanzado el 1 de septiembre. De todas maneras, va a haber aranceles. Ayer, pues, vivimos un fuerte rally del Standard & Poor's 500 que llegaba rápidamente a los 2.930 puntos. Nos alejó de ese nivel temido de la media móvil 200 de los 2.790 puntos. Todos estaban muy tranquilos, pero hay que hacer simplemente una pregunta y es si mi decisión de inversión depende de lo que tuitee el presidente de los Estados Unidos acerca de si hay o no hay aranceles y cuándo los van a imponer, cuándo no. Pues obviamente el nivel de riesgo sobre este tipo de inversiones es muy alto. Nosotros hemos sido muy cauteloso ya por cerca de 2 semanas y creemos que hay que continuar siendo así. No podemos ser muy agresivos, aunque obviamente pues varios inversionistas, ya como lo demostraron también los Estados Unidos, tienen niveles de liquidez tan altos que en cualquier momento pues ellos pueden generar barridas importantes en los precios de las acciones y dejarnos a nosotros por fuera del mercado de manera transitoria. De todas maneras, como venimos informándolo, los factores de riesgo desde nuestro punto de vista no han sido mitigados y estas valorizaciones, por las razones que las estamos identificando, pues no serían unas razones suficientemente robustas como para asumir riesgos estructurales. Más bien, todas las personas que estén ingresando en este momento en el mercado y haciendo compras tienen que ser conscientes que pueden cambiar las condiciones de manera rápida y tienen que ser muy efectivos y asertivos en el momento de cambiar pues el posicionamiento de portafolios. Con relación pues a lo que estamos viendo el día de hoy son nuevamente descensos muy parecidos a los que teníamos ayer a comienzo de jornada, que estaban entre el 0.4 y 0.6%. Ayer esos descensos fueron rápidamente revertidos a ganancias del 1.2%, pues por esto que les mencionaba de las declaraciones de China y de la Casa Blanca y del el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Ya hablamos de los indicadores débiles hoy en China, en Alemania, y es la razón por la cual hoy obviamente los futuros están en terreno negativo, además de que lo que mostraremos más adelante en temas de renta fija, por primera vez desde el año 2007,
la diferencia de los tesoros a 10 y a 2 años es negativa, y esto, pues, como ustedes lo han venido escuchando ya por cerca de un año, es una de las señales de inminente recesión en los Estados Unidos. Así que hoy los mercados, si bien es cierto, ayer todo era positivo, hoy digamos que estamos aterrizando la realidad con esos malos indicadores en crecimiento de Alemania, zona euro, China y además la inversión de la curva en los Estados Unidos. Hay un tema en el Reino Unido que habíamos prometido mencionar, y es lo que tiene que ver con el Brexit. Ya en su momento de campaña, Boris Johnson había afirmado que podría suspender la participación del Parlamento en estas decisiones. El Parlamento en el mes de junio o julio había tomado unas acciones para que esta suspensión no sea sencilla y solo tenga que ser autorizada por la reina en este caso. Sin embargo, también quería impulsar o bloquear de alguna manera la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, para lo cual estaría interesado en convocar elecciones generales anticipadas. Esto de alguna manera sacaría al actual primer ministro Boris Johnson de su cargo y no podría hacerse el tema del Brexit para el 31 de octubre, pero Boris Johnson ya tiene su estrategia, y es dilatar la convocatoria de estas elecciones hasta después del 31 de octubre para que el Parlamento no lo pueda sacar de alguna manera con la convocatoria de elecciones generales, y estamos entonces en medio de un juego político en el cual nosotros seguimos bajo el escenario de base de que el 31 de octubre va a ocurrir algo, bueno o malo, pero va a ocurrir algo, y en este momento estamos más inclinados a un tema de un Brexit sin acuerdo, a menos de que el Parlamento sea lo suficientemente eficaz para frenar las intenciones del actual primer ministro británico. Si ustedes se dan cuenta, hemos estado hablando de este riesgo desde hace cerca de unos 2 años. Creemos que ahora el riesgo es más latente, y a pesar de eso, las probabilidades del tema del Brexit siguen siendo muy bajas desde nuestro punto de vista, como lo ha venido descontando el mercado. Y finalmente, no hemos tocado esta parte de las protestas en Hong Kong demasiado fuerte, pero ya el gobierno chino el día de ayer calificó a los manifestantes en el aeropuerto tanto como si fueran terroristas. Hay movilización de tropas chinas a la frontera con Hong Kong, a pesar de que ellos tienen un destacamento ya dentro de la isla. Recuerden que desde el 97 existe la idea de que es un solo país, China y Hong Kong, pero con dos sistemas diferentes. En Hong Kong los jóvenes están protestando porque quieren libertades democráticas tal y como ellos las tenían antes del 97, y el gobierno chino poco a poco ha venido como tomando este territorio de acuerdo pues a esos lineamientos que tienen. Recuerden que ese periodo de transición, de acuerdo a lo que entendemos, es de cerca de 40 años, es decir, y hasta el año 2037, pero ya estamos viendo estos primeros como escaramuzas de aquellos habitantes de Hong Kong que huyeron de la China comunista a esta isla, precisamente para evitar todo ese control del gobierno, y que ahora están viendo cómo van a tener que salir de la isla como tal para pues garantizar sus libertades tal y como las estaban viviendo en los años previos. Entonces esto es importante. China también le dijo a Estados Unidos que no se involucrara en estos problemas, no autorizó el ingreso de 2 buques navales estadounidenses de la Armada estadounidense que había solicitado el ingreso al puerto de la isla en las próximas semanas. Hong Kong dice no tiene autorización, y el presidente de los Estados Unidos está diciendo que ellos no son los culpables de la situación en la isla de Hong Kong, pero que esperaba que todo se pudiera solucionar de una manera pacífica. Así que estamos viendo como no solamente hay enfrentamiento en la parte comercial, sino también desde el lado político las tensiones están creciendo de manera importante entre ambos potencias internacionales. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Gracias, Daniel. Buenos días. Por el mercado accionario norteamericano, el índice S&P en la jornada del día de ayer se valorizó fuertemente. Destacar principalmente que esto sucedió luego de que se anunciaran conversaciones entre Estados Unidos y China en 2 semanas. Estas serán telefónicas, y también se aplazará la imposición de aranceles del 10% a laptops y teléfonos móviles, también favoreciendo el comportamiento del sector tecnológico, siendo el sector líder por el lado de valorizaciones el día de ayer. En la jornada del día de hoy los futuros se desvalorizan, como Daniel lo mencionaba anteriormente, ante temores por la aceleración económica mundial, teniendo en cuenta los débiles datos por el lado de China y del bloque europeo, y también donde la curva de tesoros se invirtió por primera vez desde 2007, lo cual incrementa la posibilidad de una recesión. Por los resultados, en la jornada del día de hoy, Cisco reportará resultados. A su vez, por el lado del dólar, se fortalece el día de hoy, de sacar principalmente que
destacar principalmente datos débiles en el bloque europeo, donde se observan contracciones de finalmente el PIB de Europa empieza a dar como tal mayores contracciones, afectado en mayor medida por Alemania, la cual se encuentra al borde de una recesión. Destacar por el lado de divisas también que el dólar se ve afectado por un entorno de mayor aversión al riesgo, donde el índice VIX se ubica por encima de 20 dólares. Por otra parte, por el lado del euro, ese se mantiene estable, donde el bloque europeo es como tal crecimiento se frenara, contrario a lo esperado por el mercado. El mercado esperaba un dato del PIB del 0,3, el dato fue el 0,2%, esto afectado por la guerra comercial e incertidumbre del Brexit. A su vez, la contracción reciente que se dio a conocer del PIB de Alemania, como lo mencionaba anteriormente, deja al país al borde de la recesión, aunque eso ya se venía anticipando como tal por el mercado. Y a su vez, la producción industrial cayó más de lo esperado, 1,6%, mientras que el mercado esperaba una contracción de 1,4%. La libra esterlina frena su caída y se mantiene estable, donde la inflación superó las expectativas del mercado. El mercado esperaba 2,1% y el dato fue 1,1%, donde cabe recordar que el portavoz del Parlamento británico, John Bercow, mencionó que planea bloquear un intento, un hard Brexit como tal. Eso es un tema muy político y no hay claridad acerca de qué podría pasar como tal acerca de comportamiento de la libra esterlina. Acá recordar que en caso que sea un hard Brexit esperamos que registre nuevos mínimos en una década. Por lado de la producción y ventas minoristas, China se contrae más de lo estimado por el mercado. Esto como tal genera mayores temores acerca del comportamiento de la economía. Y finalmente Trump mencionó que apoyaría a Boris Johnson para lograr un Brexit sin acuerdo. Esto como tal podría también generar mayores tensiones entre Trump y la Unión Europea. Por el lado de petróleo, se dieron a conocer los inventarios API, los cuales el dato fue de una contracción de 2,3 millones de barriles, muy en línea con lo esperado por el mercado. Eso fue todo desde el punto de vista de divisas y los dejamos con commodities con Daniel. Bueno, y en temas de petróleo, si bien es cierto, hoy estamos viendo una caída. Si ustedes lo observan, frente a 2 días, el precio está por encima de los $54 para el WTI y los 58 para el caso del Brent. Es decir, que en cierta medida el impacto positivo de ayer por los anuncios de la postergación de los aranceles todavía no ha sido eliminado durante el retroceso que estamos registrando el día de hoy. Más exactamente, el WTI está en los 55,20 y el Brent en los 59,50. Ayer Brent alcanzaba niveles de 60, de alguna manera impulsado por estas, en teoría, buenas noticias. De todas maneras, la recomendación es mucha calma. Seguimos esperando que el WTI se negocie alrededor de los $60 en promedio durante este año. Sin embargo, hay que reconocer que la situación cada vez viene siendo un poco más difícil desde el lado del crecimiento económico. Solamente las decisiones de los bancos centrales de alguna manera mantendrían los precios de los activos en los mercados financieros con unos niveles similares o más altos a los actuales. Si de alguna manera los bancos centrales llegaran a fallar en ese tipo de estrategia o de expectativa de reducción de tasas de interés, pues entonces los mercados financieros obviamente tendrían muchas razones para hacer correcciones importantes a la baja. Así que hay que estar muy pendientes. Varios analistas han venido afirmando que en Estados Unidos la Reserva Federal decidirá nuevamente en el mes de septiembre reducir su tasa de referencia. Incluso ahora algunos nuevamente están tomando la idea de recortes no de 25, sino de 50 puntos básicos, lo cual podría ser un poco agresivo frente a lo que pues está ocurriendo con respecto a las cifras económicas. Ustedes están observando en este momento las tasas de negociación de los diferentes títulos de referencia. Bonos alemanes, ayer que estaban en nuevo mínimo histórico en menos 0,61, hoy están en uno nuevo, menos 0,64%. Y los títulos de Estados Unidos, que ayer estábamos al 1,64, 65, incluso a veces tocó el 62, hoy ya estamos al 1,60, es decir, las tasas han continuado descendiendo y como mencionaba yo, por primera vez
en los últimos 12 años, la curva de rendimientos en Estados Unidos está invertida en esa medición 2-10 años. Ayer estábamos solamente 3 puntos básicos, hoy ya estamos por debajo de eso, así que hay una alta preocupación y mucha especulación. El nivel de recesión calculado ayer o la probabilidad de recesión era del 40% con respecto pues a estas cifras de hoy, muy probablemente ha venido aumentando. Greenspan incluso se unió a BlackRock y JP Morgan, algo que tuvimos nosotros oportunidad de comentar con ustedes durante el comité, acerca de que las tasas de los tesoros podrían descender a niveles negativos, algo que hace unos años se pensaba que no era posible. Se decía que la tasa piso era del 0%, pues bien, Greenspan dice que ahora el 0% simplemente es un nivel más, no es el piso que se pensaba previamente. Esto es interesante porque las tasas en Estados Unidos nunca han estado en terreno negativo, por lo menos para vencimientos de largo plazo, algo que sí ha venido sucediendo en Europa, y lo que están diciendo estas pues personalidades tan importantes del mercado financiero es que no hay que descartarlo. Con respecto a temas de Europa, pues más motivos con esa desaceleración para que el Banco Central Europeo sea un poco más agresivo en sus próximas declaraciones, que será al cierre del mes de agosto. Recuerden que la última ocasión no tocó la tasa de referencia, pero dijo que estaba, digamos, abierto a ayudarle a la economía. Creo que más que estar abierto, tiene que estar haciendo ya cosas adicionales. Lo interesante acá es que en otros países que ya tienen tasas de interés negativas, los gobiernos están diciendo que le van a ayudar a los bancos comerciales para que sus niveles de rentabilidad no se vean afectados. La idea de ayudarle a un banco comercial con tasas, cuando las tasas de interés están negativas, es que si el banco comercial no puede operar, pues la política monetaria no puede ser transmitida y los bancos comerciales no les va bien bajo escenarios de tasas de interés negativas. Esto ya lo hemos mencionado varias veces en los comités. Algunas de las preguntas entonces que sugieren para el tema europeo son muy válidas y es si las tasas de interés negativas estarían afectando, podrían afectar el canal de transmisión de la política monetaria, ¿para qué reducirla más entonces? Entonces, esto es un tema de discusión muy importante. Algunos inversionistas dicen que los bancos estarían quedando sin municiones. Esto ya me lo dijeron en el año 2007 y los bancos centrales han sido suficientemente creativos para demostrarle al mercado que ellos tienen suficientes herramientas y creatividad para ayudarle a la economía como todo. Entonces nosotros no creemos que estén sin herramientas, muy probablemente incrementarán las compras de activos y eventualmente harán cosas como en el tema japonés, que no solamente se dedicaron a comprar bonos soberanos, sino algunos tipos de ETF que impactaban directamente los mercados accionarios. En Europa han sido muy reacios a este tipo de actividades, incluso en Alemania hubo iniciativas para vetar la compra de bonos soberanos adelantadas por los alemanes propiamente, iniciativas que no tuvieron eco en las autoridades constitucionales de la zona euro. Si en algún caso llegara a ser necesario casos extremos como lo que ocurrió en Japón, no se nos hace raro que nuevamente haya impulsos de iniciativas en contra de ese tipo de medidas, pero si no hay nada más que hacer, muy probablemente eso es lo que vamos a terminar viendo, no solamente en Europa, sino también en los Estados Unidos. Así que nosotros creemos que lo que va a ocurrir más adelante, por ahora tenemos mucha volatilidad, pero en el momento en que los bancos centrales nuevamente incrementen los niveles de liquidez, esa volatilidad se va a reducir y de alguna manera va a dar tranquilidad a los inversionistas. Por ahora no es el momento de estar tranquilos, como hemos venido ya diciendo por 2 semanas, pero hay que estar preparados para ese momento. Y frente a 2 temas que habíamos tocado en los últimos comités, Italia, había una moción de censura para tumbar al gobierno, moción de censura que estaba siendo promovida por uno de los partidos de la coalición. El día de ayer el Senado no tramitó eso y tienen que esperarse hasta la próxima semana. De alguna manera esto reduce un poco la tensión de corto plazo, pero sigue ese riesgo latente. Y con respecto a Argentina, pues tenemos el nivel de spread o el ENBI, que es el nivel de riesgo soberano más alto de la última década, por lo que ya sabemos la posibilidad de que nuevamente el kirchnerismo asuma el gobierno, a pesar de que Alberto Fernández, que es el candidato del kirchnerismo, prometa que no va a incumplir con el tema de la deuda. Entonces el tema de Argentina es algo que nos han venido consultando muchos medios de comunicación. Sí, eso podría afectar a Colombia. Creemos nosotros que los inversionistas son suficientemente digamos, discriminadores para saber que la situación de Argentina es diferente a la de Colombia o la de otro país en América Latina, pero el problema es que como estamos en una coyuntura tan especial de los mercados por el tema de las guerras comerciales, no podemos descartar que se produzcan pues remesones
por lo menos de corto plazo en el mercado cambiario. Entonces eso hay que tenerlo contemplado dentro de la lista de riesgos que hay de corto plazo. Hasta aquí el informe internacional. Ayer habíamos cerrado este informe negativo, pero rápidamente se volvió positivo. Hoy nuevamente estamos en temas negativos, así que hay que ser muy dinámicos con la toma de decisiones. Recuerden que el tema económico no es positivo. Durante todo este año han sido los bancos centrales los que han venido ayudando a que las acciones y otro tipo de activos de mayor riesgo se mantengan en niveles realmente altos, y creemos que ahí es donde debe estar la apuesta, de que son los bancos centrales los que pueden mantener de alguna manera estos precios y generar mayores valorizaciones. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Edwin y con Raúl. Gracias, Daniel. Buenos días. De acuerdo con Capetrol, en julio el número de taladros en operación se mantuvo en 141, la misma cifra que en la que estaba en el mes de junio. Sin embargo, año a año ha crecido 10.2%. Aún así, hubo un taladro más contratado, por lo que se redujo levemente el porcentaje de taladros en operación sobre los contratados. Por otro lado, el presidente Iván Duque reafirmó la meta de crecimiento del gobierno en 3.6%, a pesar de que varias instituciones y analistas, y como tal el mercado en general, ha reducido este pronóstico al 3%. El gobierno sigue siendo optimista y lo deja en el 3.6%. Para el segundo trimestre, el ministro de Hacienda espera que el crecimiento esté por encima del 3% para poder alcanzar precisamente ese crecimiento del 3.6% al final de año. Este segundo trimestre estaría impulsado, de acuerdo con el ministro de Hacienda, por el sector financiero, que ha tenido cifras de cartera bastante favorables en los últimos meses, y por los sectores industriales y de construcción, basado en las importaciones de bienes de capital y de materias primas. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Gracias, Edwin. Por el lado del Colcap, este se vio fomentado por la recuperación internacional ante el mayor optimismo de avances comerciales y da, según el indicador técnico, señales de entrada. Sin embargo, el día de hoy esperamos que se pierda ese optimismo ante los temores de una posible recesión, principalmente luego de darse a conocer los datos mencionados anteriormente, y también por la inversión de la curva de los tesoros. Por el lado de los volúmenes negociados, se negociaron 147.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 36.000. Por el lado de resultados, Grupo Argos reportó resultados los cuales consideramos como neutrales. Destacar principalmente de estos resultados que los ingresos crecieron el 6,7%. Esto principalmente se vieron favorecidos por mayores aportes por el lado de Semargos, los cuales crecieron el 8% en términos anuales, aunque cabe recordar que fue esto ante la estrategia de Value Before Volume por parte de la compañía, donde buscó como tal proteger la rentabilidad por medio de la recuperación en precios. Sin embargo, eso generó fue una caída en los volúmenes en Colombia. También se había favorecido por una mayor implementación del programa BEST, como lo observamos resultados del día de ayer. A su vez, esto se vio soportado por el crecimiento de los ingresos de Celsia del 11%, ante la incorporación de los activos de Enertolima. Como tal, cabe recordar que fue tan solo el aporte de un mes, del mes de junio de Enertolima, mientras que se mantuvo como tal el entorno retador en Centroamérica, lo cual aportó sobre el 17% de los ingresos del trimestre. Lo anterior sorpresó la disminución de ingresos de Odinsa. Principalmente esta caída de Odinsa fue por la reducción de método de participación patrimonial proveniente de Equiport, y también una caída de la actividad de construcción. Por el lado de los costos de venta, se expandieron el 8%, principalmente por un incremento de los costos energéticos. Cabe recordar que esa incorporación ese fuerte aumento de los costos energéticos afectó la operación de Cementos Argos, y también la incorporación de la operación de Enertolima. Esto también afectado por una mayor generación térmica en Centroamérica, teniendo en cuenta el bajo nivel de fenómeno del Niño en Panamá, y ante
principalmente también la devaluación del peso colombiano. Sin embargo, este fue como tal, esto generó que este crecimiento de los ingresos se vio soportado por una fuerte reducción del costo de ventas del sector inmobiliario, el cual retrocedió cerca del 78% en términos anuales. Por el lado del sector inmobiliario, como lo observamos con concreto, Pactia mostró un mejor trimestre por el lado de resultados, donde los ingresos crecieron el 10% año a año y también se observa un crecimiento del GLA del 7%, principalmente ante la apertura del centro comercial El Sueño en Bogotá, el centro de distribución Colgate en Jumbo y la venta de 3 centros comerciales Viva el año anterior. A su vez, el portafolio de inversiones mostró un buen comportamiento, aportó 28.000 millones de pesos, principalmente por el comportamiento destacable de Nutresa y Grupo Sura. Teniendo en cuenta lo anterior, el margen de EBITDA se expandió levemente, pasando de 24,6% a 27,3%, es decir, cerca de 300 puntos básicos, aunque esto fue favorecido por la implementación y los beneficios de NIF 16 en el 2019. Al momento de excluir estos efectos, el margen se mantendría estable sobre el 25%. Finalmente, la utilidad neta se contrajo el 6% año a año, ubicándose en 219.000 millones de pesos, afectado en mayor medida por un fuerte incremento de los gastos financieros ante la deuda adquirida por EPSA para la transacción de Ener Tolima, junto a la devaluación del peso colombiano. Por el lado de la deuda se mantienen niveles sólidos en 2,1 veces el indicador deuda neta EBITDA. Por el lado, desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de Bancolombia ordinaria, la cual en línea con el buen comportamiento del sector financiero, se ha observado que en la medida que haya recuperaciones o un mejor comportamiento del sector internacional, el sector financiero ha sido el mejor beneficiado. Destacar que Bancolombia ordinaria cerró un gap que estaba alrededor de los 40.200 pesos que realizó a mediados de abril del presente año. Desde el punto de vista fundamental mantenemos nuestra perspectiva positiva, sin embargo, en la jornada del día de hoy se podrían observar desvalorizaciones teniendo en cuenta un entorno de mayor aversión a riesgo por parte de los inversionistas. Y finalmente tenemos la acción de la vivienda que también se vio favorecida y se aproxima también a registrar un nuevo máximo histórico, cerró sobre los 42.200 pesos. Cabe recordar que el máximo histórico está cerca de los 43.000 pesos, es decir que en caso de que haga ruptura de ese máximo histórico, consideramos que el próximo objetivo se acerca a los 44.000 pesos, donde en la medida que sigan disminuyendo los niveles de provisiones de la cartera y consideramos que fácilmente podría estar registrando los máximos históricos. También según el indicador técnico nos confirma que la tendencia es al alza. Eso fue todo desde el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Edwin. Gracias, Raúl. ¿Cómo ha sido la dinámica de la tasa de cambio en las últimas jornadas? Esta se ha puesto como tal como un indicador del sentimiento de riesgo internacional. Así, en una jornada que fue favorable para los mercados internacionales el día de ayer, pues el peso colombiano se vio favorecido y la tasa de cambio cayó 0.39% para ubicarse en 3.412 pesos por dólar con un monto de negociación de 1.200 millones de dólares. Técnicamente continuamos observando una tendencia alcista, sin embargo, como ha sido el discurso en las últimas jornadas, esperaríamos que la tasa de cambio oscile entre estos niveles, que igual es bastante alto, es como tal ese movimiento lateral. Hoy, como les decía, o como estamos observando, pues los mercados están cayendo, por lo que la tasa de cambio podría verse afectada hacia el alza. Por el lado de renta fija local, el día de ayer los TES en pesos tuvieron valorizaciones en promedio del 3.66 básicos, en donde la única referencia que tuvo es valorizaciones fuera de 2019. Así también los TES denominados en VR presentaron comportamientos mixtos en sus referencias, haciendo que la curva como tal se valorizara a 0.14 básicos, manteniéndose bastante flat. En particular, los TES a 2024 cerraron en 5.14%, 3 básicos por debajo de la jornada anterior, mientras que los TES a 2028 lo hicieron en 5.85%.
En deuda corporativa superaron 42.000 millones a través de bolsa y 835.000 millones por OTC, en donde lo más transado continuó siendo tasa fija con vencimientos a 2020 y 2022. Ratificamos de nuevo como tal que se han venido viendo de nuevo como demanda por este tipo de activo, por los títulos con cupón fijo, por lo que seguiremos observando si esta tendencia continúa y frena como tal la tendencia bajista que se veía presentando en los últimos meses con respecto a la demanda en tasa fija. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.